Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Leamos del verso 19 en adelante. Del verso 19 al verso 24. ¿Ven, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pueden sentarse, hermanos. He estado compartiendo, hermanos, últimamente acerca de enseñanza que considero que es muy necesaria y que tiene mucha importancia para nosotros. Una buena pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros, hermanos, al estar aquí en la iglesia es esta: si en realidad queremos tener un encuentro de verdad con Dios, o solo queremos nada más tener una religión, amigos, compañeros, tener un seno religioso donde estar. Pero pero sinceramente, ¿queremos nosotros encontrarnos con Dios de verdad? Porque si nosotros de verdad nos queremos encontrar con Dios, estamos hablando, hermanos, ya con palabras mayúsculas. Encontrarse con Dios es algo serio, hermanos. Y muchos hermanos echa de ver que realmente interés genuino en acercarse a Dios de verdad no tienen. Y voy a explicar por qué. Para poder acercarse a Dios, hermanos, solo hay una condición, o mejor dicho, hay una condición que es muy importante y que se ve, hermanos, que muy pocos tratan de cumplir. Para poder acercarse a Dios, hermanos, hay que convertirse, hay que volverse espirituales. Y si alguien no se vuelve espiritual, no se va a poder acercar a Dios, hermanos. Le voy a contar cómo es el negocio. Tal vez si explico un poco esto, vamos a ir entendiendo, hermanos, la mente de Dios. Entre Dios y el hombre, hermanos, hay, miren, una barrera infranqueable. No hay contacto, es imposible. Dios es espíritu y usted y yo somos carne. No hay manera, hermanos, de entablar relación con un Dios que es espíritu, siendo que usted y yo somos carne. Imposible, no se puede, aunque se quiera. Porque la Biblia dice, hermanos, que todo designio de la carne es enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces está categóricamente, hermanos, declarado que la carne y el espíritu, hermanos, son incompatibles totalmente. No hay manera de entrar en un contacto. Estamos hablando, hermanos, de frecuencias, por decirlo así, distintas. Espíritu es una cosa y la carne es otra cosa. No hay manera de entrar en contacto, a menos que suceda un milagro. Y ese milagro lo va a hacer el Señor en primer lugar. Dios, hermanos, se va a volver carne. Dios, hermanos, en su infinita misericordia, con tal de poder entrar en contacto con el hombre, decide hacerse carne Él. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo, cuando describe el gran amor de Dios, ¿saben qué dice? Grande es el misterio de la piedad, dice Dios. Oigan ustedes eso. Dios fue manifestado en carne. Y miren, hermanos, si no es un gran amor ese. Dios, hermanos, con tal de entrar en contacto con el hombre, con tal Él de poder acercarse a nosotros, hermanos, dado a la imposibilidad que se daba por las condiciones de que Él es espíritu y que nosotros somos carne, viene Él, hermanos, y se humanó. Hizo el gran milagro, hermanos, de que siendo Dios se despojó de sus atributos divinos, se despojó de su condición de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se anuló, desistió de sí mismo, se quitó su gloria, se desprendió de todo aquello y adoptando, hermanos, una forma humana, se disfrazó de hombre, hermanos, y vino aquí a la tierra disfrazado de hombre y nadie lo conoció. ¿Cómo dice del cielo descendido? ¿Y acaso no lo conocemos?
José es su padre y María es su madre, allá en Nazaret. Y no es aquel patojo que jugaba ahí en la cuadra, aquel que trabajaba en la carpintería. Miren a saber cuántas cosas no han de haber dicho de él, hermanos. El Señor se disfrazó de hombre y no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no lo vieron. No lo conocieron, hermanos. Vino el Señor, se hizo hombre. Oigan su gran amor, hermanos. Él en su gran amor se hace hombre, se hace carne. Y viene, hermanos, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Lo único, hermanos, es que Él venía, hermanos, y la influencia celestial no se la podía quitar de encima. Él se hizo hombre, pero, hermanos, la influencia de su gloria era imposible, hermanos, quitársela. Por eso, hermanos, es que Él vino, y esa gracia, y esa influencia de Dios en su ser era inevitable, hermanos. ¿Quién no podía percibir a Dios en Él? Los demonios, hermanos, lo reconocían. Este es el Hijo del Dios Altísimo. Y dice que los demonios, hermanos, por donde quiera que Jesús andaba, lo querían descubrir. Y hablaban y lo trataban de descubrir. Él venía disfrazado de hombre, hermanos, pero los demonios lo querían delatar. Y dice, y Jesús reprendía a los demonios para que no lo descubriesen. ¿Qué quiere decir esas palabras de Jesús? Si Jesús reprendía a los demonios para que no lo descubriesen, quiere decir que sí venía disfrazado. ¿Por qué venía disfrazado Dios, hermanos? Vuelvo a repetirlo, hermanos. Dios es espíritu. Él no puede presentarse, hermanos, como espíritu. No se podría presentar y que alguien, hermano, lo viera. Él no podríamos entrar en contacto con Él. Es imposible. No hay manera. Así que, hermanos, viene Dios y en su infinita misericordia, hermanos, se le va a dar un paso, un gran paso, va a ser un gran milagro. Él se va a hacer carne, se va a rebajar, se hace carne, hermanos, para que usted y yo podamos entrar en una relación con Él. Y le vimos, y anduvo entre nosotros. Y Jesús dijo, hermanos, día vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, dijo. Porque miren, hermanos, la gente le despreció, le crucificaron, no lo conocieron. Vino el Señor, hermano, disfrazado de hombre. Dios se humanó, se hizo, hermanos, y la gente no lo reconoció. No lo reconoció. Aquí estuvo, hermanos, entre los hombres. Le vimos cara a cara. El que me ha visto a mí. ¿Qué dijo el Señor? Ha visto al Padre, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Y le vieron aquí, hermanos. Dios se manifestó en forma humana y no lo conocieron. Pero vino Dios, hermanos, y en su infinita bondad dejó, hermanos, abierta una brecha. Dejó abierta, hermanos, la manera en que sí podamos entrar en contacto y en una reconciliación con Dios. Ahora, hermanos, el negocio se invierte. Dios, hermanos, dio el primer paso. Este es parte de un pacto. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia, hermanos, eso de pacto es una cosa tan amplia y tan profunda y hermoso de entender. Pacto, hermanos, es un concierto entre dos partes. Cada quien tiene que cumplir con su parte. Ese es un pacto, es un negocio, un contrato. Y viene el Señor, hermanos, y hace un pacto. Y Él viene, hermanos, y hace su primera parte del pacto. Él se hizo hombre. Ese es su pacto. Vino, hermanos, y vino acá en carne y sangre. Y firmó un pacto, hermanos, con carne y sangre. En carne y sangre. Se hizo hombre. Ahora, hermanos, usted y yo tenemos que hacer la otra parte del pacto. Y la otra parte del pacto, hermanos, es que ahora para entrar en contacto con Dios, usted y yo nos tenemos que hacer espíritu, ¿ya? Él se hizo hombre para poder acercarse a usted, ahora usted tiene que hacerse espíritu para acercarse a Él, ¿ya? Y aquí está el gran problema, hermanos, porque la gente hoy se vuelve religiosa, la gente quiere una capilla, la gente quiere un templo, la gente quiere una religión, quiere tener amigos, quiere tener un núcleo social, quiere tener un seno religioso, quiere estar allí, sentirse en compañía. Pero ¿quién realmente quiere acercarse a Dios, hermanos? Quien realmente se quiere acercar a Dios, hermanos, tiene que hacerse espiritual. Y en eso se puede echar de ver, hermanos, que alguien sí quiere de verdad acercarse. Por eso les digo, hermanos, uno puede observar la vida de muchos hermanos que llegan a la iglesia, que se ve que intenciones de ser espiritual no tienen. Honestamente no la tienen. Se ve, hermanos, que la van pasando. Ahí la van pasando. Y están contentos de estar en la iglesia, pero ahí la van, pero no se les ve el esfuerzo, hermanos, por querer ser espirituales. Y es que, hermanos, solo siendo espirituales nos podremos acercar a Dios. Ahora, hermanos, voy a explicar eso, porque eso yo creo que sí necesita una explicación. La mujer samaritana, hermanos, tenía un montón de pecados escondidos y estaba peleando santuario.
Sí, que nuestros padres dicen que en este monte, ¿y por qué ustedes dicen? Miren, peleando, ustedes adoran lo que no saben, dijo Jesús. Como quien dice, la gente religiosa es ignorante y adora por costumbre, porque sus padres le han dado una religión, porque ve que otros hacen aquello, pero ni siquiera le ponen inteligencia por qué hacen las cosas. El religioso, hermanos, imita, hace lo que hace el montón, y sigue y corre para donde van corriendo todos, ni siquiera se detiene a meditar si es inteligente lo que está haciendo o es absurdo. La gente religiosa, hermanos, muchas veces no piensa, sino que solo imita. La gente religiosa es rutinaria y, hermanos, sencillamente copia lo que otros han hecho ya, sin importarle, hermanos, si la gente pudo haber estado equivocada por siglos. ¿Y qué le importa, hermanos, si sí o si no? Eso está, hermanos, como cuando la gente dice, ¿y ustedes no creen en la Trinidad? Dice la gente y se asusta. Y yo me asusto. ¿Y usted cree en la Trinidad? Les pregunto yo también. ¿Y por qué cree la gente en Trinidad? Porque toda la gente ha creído por siglos y solo por eso cree. ¿Y quién le hace creer que porque la gente ha creído por siglos eso es verdad? Cuando esa doctrina, hermanos, se incorporó al cristianismo durante el tercer siglo de la iglesia, y de ahí para atrás no existió jamás ese término. ¿Y quién le hace creer a usted que es verdad eso? Cuando esa doctrina, hermano, brotó con un concilio, hermanos, donde se movieron intereses económicos, intereses políticos y sociales. Y hermanos, y todavía se pregunta la gente, ¿y ustedes por qué no creen en Trinidad? Porque no está en la Biblia la palabra Trinidad, ni existe en las Escrituras. La Biblia dice que hay un solo Dios. Eso es todo. Nosotros creemos en Dios, punto. ¿Y quién es Cristo? Es Dios hecho hombre. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios hecho espíritu. Y Dios, hermanos, puede manifestarse de una, de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de 1000 maneras. ¿Quién era el hortelano que se presentó allá, hermanos, después de que resucitó Jesús? Dios, hermanos, disfrazado de hortelano. ¿Quién es aquel, hermanos, extranjero que iba rumbo a Emaús, hermanos, va a compartirle? ¿Quién era ese forastero? Dios disfrazado de forastero. Ya me están entendiendo, hermanos. Dios, hermanos, Él puede, hermanos, disfrazarse de miles de maneras. No por eso quiere decir que sean miles de dioses. Solo hay un Dios, hermanos, que se manifiesta de muchas formas. Eso es muy distinto. Sin embargo, hermanos, la buena pregunta, hermanos, es: la gente religiosa, hermanos, sencillamente imita y sigue lo que otros, hermanos, han seguido, y aunque lo hayan seguido por siglos. Miren, le voy a contar qué pasó en los días de Josías, hermanos. Josías, hermanos, es de aquellos hombres que le agradan a Dios, y le voy a decir por qué. Porque era espiritual. Y aquí voy a comenzar a explicar, hermano, la diferencia entre un religioso que lo único que quiere es religión, y alguien, hermanos, que de verdad quiere un encuentro con Dios. Cuando alguien quiere un encuentro con Dios, hermanos, va a tratar de hacerse espíritu para poder entrar en relación con Dios. De lo contrario, no habrá contacto con Dios, hermanos. Pero voy a explicar, hermanos, que lo espiritual nada tiene que ver con las exterioridades del hombre. Hay quienes, hermanos, para aparentar que son espirituales, el habladito que hacen. Hay quienes, hermanos, para demostrar que son espirituales, piensan que es por la ropa, o por la forma en que caminan, o porque la forma en que cierran los ojos. Miren, la gente, hermanos, no cabe duda que desde los días, mucho antes, pero digámoslo así, desde los días de los fariseos, Dios, hermanos, el Señor Jesucristo hizo popular la palabra hipócritas. Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque al Señor le molestaba ver que aquellos fariseos, hermanos, eran exhibicionistas y querían, hermanos, hacer un show de espiritualidad. Ellos querían, hermanos, hacer como que eran espirituales, y se paraban en las esquinas, cerraban los ojos, a levantar las manos, a llenarse de flecos y filacterias. Su ropa era pulcra, se vestían impecables, muy elegantes, blancos, y se ponían sus cajitas de cuero con versículos de la Biblia, y las cajitas de cuero y los flecos. Miren, hermanos, eran todo un show, espectaculares a más no poder. Y ahí iban los fariseos, hermanos, y hablaban de Dios y recitaban los versículos, y miren, hermanos, se trababan, hermanos, y la gente, hermanos, los tenía como gente muy cercana a Dios. Y Jesucristo vino y dijo todisísimo lo contrario: hipócritas, sepulcros blanqueados,
Por fuera se presentan ustedes hermosos, pero dentro están llenos de rapacidad. Y el Señor se molestaba, hermanos, porque de espiritual a estos no tenían nada. Nada. Solo era el show, solo era la apariencia. Así que, hermanos, la gente religiosa muchas veces piensa que la forma exterior, hermano, le está dando el toque de espiritual, o eso lo hace espiritual, y no tiene que ver nada. Voy a explicar qué nos hace espirituales, hermanos, porque ya van a ver ustedes, hermanos, usted mismo puede examinarse esta noche si está dando usted pasos positivos rumbo a la espiritualidad. Viene Jesús, hermanos, y le dice a la mujer samaritana: mira, mujer, deja de estar peleando por el santuario. Yo no estoy defendiendo el templo de Jerusalén tampoco. Mira, ni en este monte, ni en Jerusalén. Dios es espíritu, le dijo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque a tales adoradores el Padre, ¿qué dice? Busca que le adoren. Oiga esto, hermanos, importantísimo. Cuando alguien es espiritual, hermanos, no tiene que estar haciendo los grandes esfuerzos por encontrarse con Dios. Dios lo anda buscando a él, ¿ya? O sea, hermanos, lo único que tiene que hacer usted es, usted vuélvase espiritual y no se preocupe por el resto. Dios le va a buscar a usted. Hay gente, hermanos, que dice: es que he estado haciendo no sé cuántos días de ayuno y estaba acá, y hace un montón se llena de prácticas ascetistas y de sacrificios, hermanos, y penitencias, y está tratando, hermanos, de acercarse a Dios por las vías, hermanos, del martirio de su carne. Está tratando, hermanos, de hacer cosas con tal de acercarse a Dios. Y viene el Señor, hermanos, y Él dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Cuando alguien, hermano, llena una medida de espiritual, no tiene ni que estar haciendo tantas cosas. Dios lo busca. Dijo el Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo: todo aquel que en Él creyere, no corra, no se apresure. Porque si alguien ya creyó de verdad en Jesucristo, hermanos, y de verdad está alcanzando una medida de espiritual con tal de acercarse a Dios, es Dios quien lo está buscando. Voy a poner ejemplos, hermanos, y usted me va a entender. Si comenzamos a hacer un análisis ahorita, hermanos, de los hombres de Dios, ¿saben, hermanos, qué es lo sorprendente y muy sorprendente? Usted se va a dar cuenta, hermanos, que la mayoría de los hombres de Dios que narra la Biblia, fue Dios quien los buscó a ellos. Sí, de veras. Yo le hago una pregunta: ¿quién encontró a Moisés allá pastoreando abejas, hermanos? ¿No fue Dios el que lo fue a buscar? ¿Acaso andaba, hermanos, ahí orando en un ayuno Moisés cuando fue a encontrarse con Dios? Él pastoreando ovejas estaba ahí, hermanos, de repente vio una zarza ardiendo. ¿Y esa zarza? Qué raro que no se consume, porque hacía rato que estaba ardiendo y él miraba que no se consumía. Y eso, cuando vio que el fuego la zarza va de arder en fuego y no se consumía. Pasó el tiempo, entonces él dijo: esto ya es anormal. Y cuando sintió él ahí, mire, pum, vino y le habló Dios. Fue Dios, hermanos, que lo fue a buscar. El apóstol Pablo, hermanos, buscando a Dios, iba a Damasco. ¿Ah? A buscar a Dios iba Pablo a Damasco. ¡No! Él iba a perseguir cristianos, hermanos, y el Señor lo buscó y se le apareció en el camino. Le voy a contar. Pablo era espiritual, hermanos. Lo único es que estaba mal encauzado. Él estaba haciendo, hermanos, lo contrario. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo: estás peleando, pero me estás pegando a mí, hombre. No es al revés, es para allá donde tienes que pelear. O sea, pero el ánimo de pelear, de trabajar para Dios, es que Pablo, hermanos, él pensaba que con eso estaba honrando a Dios. No sé si me comprenden. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, hermanos, él pensaba que con eso estaba agradando a su Señor. Él era celoso de Dios en cuanto a celo. Fariseo de fariseos. Es que, hermanos, Pablo no era por maldad. Él pensaba que eso era lo correcto. Él creía, hermanos, que de esa manera él estaba realmente honrando a Dios. Pero entonces vino Dios y le tuvo que demostrar que no era así, sino que al contrario, tú mismo te estás hiriendo porque estás dando cosas contra el aguijón. Vino el Señor, hermanos, y le tuvo que demostrar a Pablo que estaba equivocado. ¿Y saben qué hizo Pablo, hermanos? Después de que Dios le habló y creyó y se dio cuenta, hermanos, que estaba equivocado, a los poquitos días, hermanos, ya estaba predicando el evangelio, hermanos, ya estaba ahora dando las manadas para donde tenía que darlas. Y miren, hermanos, cuando los fariseos, los religiosos, se dieron cuenta, hermanos, que se había vuelto un traidor, lo agarraron, hermanos, y un día lo apedrearon y tuvo que salir colgado por una cesta, escapando, hermanos. Otro día lo dejaron ahí medio muerto.
pues lo apedrearon. Pero miren, hermanos, de ahí para adelante Pablo ya no se echó para atrás, se encontró con Dios. Pero fue Dios quien lo buscó a él, porque espiritual era él. Le voy a contar otro caso, hermanos. Le voy a poner varios ejemplos para que usted vea, hermanos, que lo que usted necesita es ser espiritual y Dios le va a buscar a usted. Hay muchos que dicen, sí, yo he estado orando, yo le he estado orando a Dios, le he estado pidiendo, y miren, hermanos, como que Dios se les esconde. Pero la cosa no es así, hermanos. Miren, Dios no se le esconde a nadie, hermanos. Pero da la impresión como que Dios sí se les esconde a algunos hermanos que dicen, yo le he estado orando, sí, mire, hermano, y fíjese que yo le he estado orando y le he estado pidiendo, como que dice, a mí Dios no me oye, ni me contesta, y como que se me esconde. Pero eso, hermanos, me suena a mí raro. Me suena raro, hermanos, porque en primer lugar Dios no se esconde. Pablo dice, hermanos, que nosotros debemos de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. El problema, hermanos, es que muchos hermanos no se están acercando a Dios por las vías legales. Dios es espíritu y lo que usted tiene que hacer es hacerse espiritual, y es Dios quien le va a buscar a usted. Le voy a contar un caso. Cornelio. Cornelio ni había oído hablar del evangelio, ni siquiera sabía si existía el Espíritu Santo o no existía. Pero le voy a contar quién era Cornelio, hermanos. Cornelio era un centurión romano. Este hombre, hermanos, no conocía ni el evangelio, no conocía a Jesucristo, ni siquiera sabía si existía o no el Espíritu Santo. Pero le voy a contar de Cornelio un poco. Cornelio, hermanos, siendo un centurión romano, dice, hermanos, que él era un hombre muy piadoso. Así dice la Biblia. Muy piadoso, y dice que él era muy generoso y ayudaba mucho a las personas, daba muchas limosnas, dice, a personas que él miraba así necesitadas, aunque eran judíos, porque él era romano. Pero él era, hermanos, miren, era muy piadoso. Él siendo romano, miraba, hermanos, a un judío, tenía necesidad, él era muy generoso, daba muchas ayudas. Tenía sus posibilidades y daba, era muy generoso. Ayudaba, dice que daba muchas limosnas en el pueblo. Daba muchas limosnas. Aparte de eso, dice que él ayunaba y hacía oraciones. Buscaba a Dios a su manera. Ni siquiera tenía a Jesucristo en su corazón. Vuelvo a repetir, hermanos, él no tenía nada. Lo único, hermanos, es que él sí era espiritual y hacía obras espirituales. Pensaba en los pobres, ayudaba, era generoso, era piadoso, hermanos. Y saben, hermanos, que dice en el libro de los Salmos, Jehová ha escogido al piadoso para sí. Lo ha leído, ¿verdad? Pues, hermanos, ahí está Cornelio. ¿Y qué hizo Dios, hermanos, cuando encontró a Cornelio? Porque es Dios quien busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando Dios encontró a Cornelio, ¿saben qué hizo Dios, hermanos? Movió el cielo, lo movió todo. Agarró un ángel, hermanos, y le dijo, vaya, ve y háblale a Cornelio. Y dile que mande a traer a uno que se llama Pedro, que está en casa de Simón el curtidor. Y Pedro, hermanos, estaba hospedado ahí en la casa de un hombre llamado Simón. Y viene, hermanos, el ángel y va con el mensaje y le va a decir allá a Cornelio, ve, levántate y manda a traer, ahí tengo yo un hombre que te va a dar un mensaje que yo te quiero dar. Se llama Pedro y lo vas a encontrar hospedado en la casa de Simón el curtidor. Envía a Dios un ángel, hermanos, y luego agarra y manda a otro ángel, y tú ve y vas a hablarle a mi apóstol que está ahí hospedado en la casa, y vas a decirle que ahorita lo van a venir a traer y que se vaya con ellos. Y viene Dios y le da una visión. Oiga todo lo que hace Dios, hermanos. Manda un ángel para hablarle a Cornelio, manda otro ángel para hablarle al apóstol Pedro, le manda una visión, le da revelación, le da el mensaje, y no descender, ve con ellos, yo te mando, le dice Dios. Y primero le da una visión, le muestra un lienzo, animales inmundos, porque se va a ir a meter a la casa de un romano, y eso, hermanos, es fatal para un judío, ir a meterse a la casa de un gentil. Pero Dios le dice, no tengas pena, ve, yo te mando, yo te envío. Y allá va, hermanos, Dios lo mueve todo. Envía un ángel aquí, otro ángel allá, una revelación por acá, su voz, su palabra, y mueve todo. Y Pedro dice, bueno, si Dios me manda, ya cabal se cumple, llega el mensajero y mandan a traer a Pedro, y ya todo está preparado. Dios lo prepara todo, hace el contacto aquí, hace el conecte allá. Dios lo hace todo, hermanos. ¿Y qué está moviendo a Dios a hacer todo eso, hermanos? ¿Qué ha movido a Dios para hacer todo eso? Sencillamente, hermanos, que se ha encontrado con un hombre espiritual que se llama Cornelio, eso es todo. Y a tales adoradores el Padre busca para que le adoren. Así que, hermanos, allá va Pedro, y Pedro viene y bueno, dice, les comienza a hablar Jesucristo, varón de Dios, y comienza a hablarles del evangelio. Ya estaba Cornelio, miren, hermanos, una esponja, era espiritual, y toda su familia, todos reunidos con él, que ni parpadeaban oyendo, hermano, lo que Pedro les decía.
Y solo termina, hermanos, miren, a media prédica iba Pedro compartiendo, es cuando de repente aquellos estaban ya compungidos, hasta quizás llorando, y de repente ¡pam! Se derrama sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos, y comienzan a profetizar. Y comienza una manifestación tremenda, hermanos, del poder de Dios en la casa de Cornelio. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Sencillamente, hermanos, encontró un hombre espiritual. Otro día, hermanos, estaba Felipe. Felipe, hermanos, estaba allá, había un avivamiento en Samaria, y allá estaba Felipe predicando, y dice, hermanos, que habían señales, sanaciones y milagros, y Dios dice que estaba usando poderosamente a Felipe. En eso, hermanos, el Espíritu le dijo a Felipe, Felipe, deja Samaria y ve. Ahorita te mando yo rumbo a un camino que conduce de Gaza a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto, ve allí, porque te mando yo. Y viene Dios, hermanos, y saca a Felipe, hermanos, de un lugar donde hay avivamiento y donde hay una gran manifestación, y lo manda, hermanos, a un camino desierto entre Gaza y Jerusalén. Ahora, ¿y a qué va ahí? ¿Y por qué lo manda ahí? Yo quisiera que leyéramos ese pasaje, es muy interesante, hermanos. Está ahí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Vean lo que dice en el verso 26, hermanos. Ahí está otra vez Dios moviendo un ángel, hermanos. Miren cómo dice. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, obediente a la voz de Dios. Allá va Felipe. Se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Era espiritual. Estaba buscando. Imagínense, hermanos, que mueve a un hombre tan importante, hermanos, a venir de un reino tan lejano, a adorar a Jerusalén, hermanos. Mucho interés, de veras, mucha necesidad espiritual, mucha creencia en Dios. Es un hombre espiritual, hermanos. Y miren, hermanos, este no es como muchos cristianos que solo salen de la iglesia, hermanos, y que termina el culto y ya van pensando en cosas materiales, en el negocio, ahí, a ver tele o a ver otra cosa. No, hermanos. Oigan, ¿quién era este etíope? Miren qué dice. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Verdad, hermanos? Que no solo fue a cumplir con la religión. Para su casa y todavía estudiando la Biblia, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Eso muchos cristianos ya no lo hacen, hermanos. Termina el culto a otras cosas. Pero miren, hermanos, él todavía se va y ahí va meditando en la palabra de Dios. Había venido de adorar y sigue, hermanos. ¿Verdad que es espiritual? ¿Y cómo no lo va a mandar a buscar Dios, hermanos? Un ángel, hermanos, ve rápido. Un ángel, un apóstol, un diácono, ve. Muévete, ve al desierto. Es que, hermanos, diera la impresión, y así lo es, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, es como aquel hombre que busca perlas, que busca ostras perleras, y cuando encuentra esa margarité, así se le llama a esa perla en griego, a las perlas preciosas que tienen las ostras, que son las verdaderas perlas, margarité, de donde viene la palabra margarita. Bien, hermanos, Jesucristo, hermanos, ya es como un buscador de perlas. No todas las ostras tienen perlas, pero el día, hermanos, que una ostra tiene perlas, el Señor lo hace todo, lo vende todo y lo mueve todo con tal de ir a conseguir aquella ostra que tiene perlas. No todos los hombres, hermanos, son espirituales, pero cuando hay un hombre, hermanos, que tiene espíritu, Dios, ¿qué no hace, hermanos? Y le ha puesto los ojos encima, hermanos, y Dios lo va a perseguir y le va a enviar, lo va a traer. Hay muchas personas, hermanos, que comenzando en la iglesia, comenzando en los caminos de Dios, tiene estorbos, que sí, que ahora un estorbo, que ahora le está haciendo la guerra por acá, la guerra por allá, la guerra por allá. En lugar de que se les facilite el camino, hermanos, sienten muchos estorbos para buscar a Dios. Eso, hermano, lo vuelve sospechoso, y le voy a decir por qué. Jesús dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Verdad que así dijo Jesús? Cuando alguien es espiritual, hermanos, no encuentra muchos tropiezos. Al contrario, Dios viene y se los quita. Y el Señor dice que si uno tiene fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, quítate y échate al mar porque me eres estorbo.
y sería hecho, dice la palabra. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien de verdad quiere acercarse a Dios, y el obstáculo que podrá tener enfrente será una montaña si quiere, pero no hay montaña que valga, hermanos, cuando alguien es espiritual y de verdad quiere acercarse a Dios. Dios le quita la montaña, Dios le quita los estorbos, Dios se lo quita todo, hermanos. Cuando alguien, hermanos, de verdad es espiritual y quiere acercarse con Dios, Dios es capaz de quitarle cualquier estorbo. Me preocupa, hermanos, cuando hay aquel tipo de cristianos que están en la iglesia. Sí, es que fíjese que yo quería venir a la iglesia, pero fíjese que es que viera que el marido, la mujer, los hijos, el trabajo, es que ahora me están poniendo más, ahora me están obligando a que haga horas extras. Y que mire, hay quienes, hermanos, se ve que se les multiplican los estorbos en lugar de que se les allane el camino. Y hermanos, eso sí preocupa, hermanos, porque diera la impresión como que Dios no le está manifestando un interés en su persona. Pero cuando Dios tiene interés en alguno de nosotros, hermanos, miren, cuando alguien es espiritual, hermanos, es heredad, le pertenece a Dios porque es espiritual. Eso es todo. Lo espiritual nos acerca a Dios y nosotros tenemos que ser espirituales si es que queremos acercarnos a Dios, hermanos. Y viene Dios, hermanos, y ha movido un ángel, ha movido un diácono, ha movido aquello y manda a Felipe al desierto. Ve, movió a Pedro para ir a traer a Cornelio, movió un diácono para ir a traer al etíope. Ve. Porque, hermanos, Dios busca los adoradores en espíritu y en verdad. Les repito, hermanos, bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezos para seguir a Dios, no encuentra muchos estorbos. Pero yo le quiero decir algo, hermanos, aquí en la iglesia, si toda la gente que ha venido aquí a la iglesia, hermanos, no hubiera encontrado estorbos para seguir en este camino, le aseguro, hermanos, que hace rato hubiéramos tenido que salir a saber a dónde, a un estadio, y no cabríamos, porque aquí han pasado miles de personas, y no le voy a exagerar, y muchas personas, muchísimas personas, hermanos, han encontrado estorbo. Algunos, hermanos, su principal estorbo son ellos mismos. Yo todavía, es que es muy duro, muy difícil, cuesta mucho. Hay muchas cosas que yo quiero en esta vida todavía, es que yo ahí muy extremista, yo siento que ahí también, ahí se les va la mano y bla, 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 bla. Muchos hermanos de veras encuentran el principal estorbo en sí mismos. Pero la Biblia dice, hermanos, Jesús dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando alguien es espiritual, hermanos, repito, los tropiezos, hermanos, se van quitando, se van limpiando, el camino se va allanando, los collados se van alzando. Si hay un collado, Dios lo alza. Si hay una montaña, Dios la allana. El asunto, hermanos, es que Dios nos pone parejos el camino. Si el camino tiene una depresión, el Señor la rellena. Si hay una montaña, el Señor la quita. Dios hace todo, y eso, hermanos, con tal de que alguien, hermanos, que es espiritual se encuentre con Él. Por eso, hermanos, le digo, Dios es espíritu. Yo le voy a decir algo más, hermanos, le voy a hablar de mi experiencia. Ese día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, hermanos, mire, pregúnteme, ¿usted cree que buscando a Dios estábamos nosotros en ese retiro, hermanos, a donde fuimos a Santiago? De farra andábamos, hermanos, nosotros jugando básquetbol, allá jugando pelota y molestando a las muchachas. Eso andábamos haciendo, hermanos, ahí. Pero Dios, hermanos, ya nos había puesto los ojos. Y ¿saben qué decía la profecía, hermanos, ese día? Ustedes son mis ovejas que estaban perdidas y esta noche yo los he hallado. Así fue la revelación esa noche, hermanos. Yo los he encontrado. Cabal, hermanos. Miren, Él era quien nos estaba buscando. Porque Dios, hermanos, aunque miraba en nosotros buenas intenciones, estábamos como Pablo, hermanos. Buenas intenciones teníamos nosotros, pero andábamos torcidos, andábamos equivocados. Pero vio Dios espiritualidad, hermanos. Eso fue todo. El anhelo sí estaba ahí. Y lo vio Dios, hermanos. Y Él nos mandó a buscar. ¿Qué le parece, hermanos? Por eso le repito, hermanos, usted va a leer en la Biblia, hermanos, que la mayoría de los hombres de Dios fue Dios quien los buscó. Dios buscaba. Le doy gracias a Dios, dice Pablo, el cual me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. ¿Desde dónde escogió Dios a Pablo? Desde el vientre de su madre. ¿Y qué dijo David, hermanos? David dijo otro tanto. Dijo David, Señor, le dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, dice. Oiga, hermanos, ¿desde cuándo era Dios? Dios de David, desde que estaba en el vientre de su madre. Dios es espíritu, hermanos, llega a esta vida. Desafortunadamente, hermanos, no todos tienen perla en su corazón. No todos tienen perla. Perla, hermanos, estoy diciendo espíritu. No todos, hermanos, son ostras perleras. No todos, hermanos, tienen eso valioso que para Dios es espíritu.
porque el espíritu es lo más importante, hermanos. Ahora sigo leyendo. Mire, hermano, dice, estoy leyendo otra vez en Hechos, dice, hermanos, en el 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus negocios, sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junta ese carro. Oiga, hermanos, qué guianza. Hasta asesorado va Felipe ahí, hermanos, por Dios. Acércate, ve, ahorita dile esto, pregúntale esto. Ya todo falta, hermanos, todo se lo va dirigiendo Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oiga usted, hermanos, ¿y quién le dijo a este etíope, hermanos, que Felipe le podía enseñar? ¿Quién cree usted que le dijo a Felipe, a este etíope? ¿Y por qué no vienes y me enseñas, va? ¿Y quién le dijo a este etíope, hermanos, que el que estaba ahí le podía enseñar? Pues el espíritu fue espiritual, identificó, hermanos, percibió. Explícame, siéntate. Y mire, hermanos, y dice, y Felipe acudiendo, dice, se subió y dice, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, hermanos, hay mucha gente religiosa, hermanos, que pasa tiempal metido en la iglesia. A ver cuándo me bautizo, y ya lo piensan, y menos. Oiga usted, hermanos, lo que un hombre que siente la guianza de Dios, hermanos, siente el compromiso de bautizarse así. Miren, hermanos, allá hay agua, ¿qué impide? ¿Verdad, hermanos, que cuando alguien es espiritual no encuentra estorbos? Pero cuando alguien no es espiritual, hermanos, su principal estorbo es él mismo, su mente, su malicia, sus razonamientos, sus cuestionamientos, su dureza, la dureza de su corazón. Hay demasiados estorbos y le cuesta tomar decisiones. Ahora óigame bien, hermanos, Dios es espíritu, y usted lo único que tiene que hacer para encontrarse con Dios, hermanos, es ser espiritual. Ahora, yo voy a seguir explicando, hermanos, qué es ser espiritual. Espiritual, hermanos, es aquella persona, no tanto, hermanos, que habla así suavecito, porque como explicaba hace unos días, yo pienso, hermanos, que si por hablar suavecito fuese uno espiritual, yo no sería espiritual. Ni creo tampoco yo que el apóstol Pablo lo fuera, porque Pablo, hermanos, decía, aunque soy tosco en palabra, dice Pablo, no lo soy en el conocimiento, ¿verdad que así dice? Entonces Pablo mismo era tosco. Eso no quiere decir que no era espiritual, claro que lo era. Es que la espiritualidad no tiene que ver nada con la ropa. Usted no dice, pero si fuera espiritual la ropa que tiene. Miren, la ropa no tiene que ver nada con lo espiritual. Ni la ropa, ni la forma de hablar, ni la forma de actuar en este mundo. Miren, hermanos, lo que vuelve espiritual a una persona, hermanos, es su temor a Dios y su obediencia, hermanos, a las leyes de Dios. Imagínense, hermanos, que si usted lee en la Biblia, si usted tiene conocimiento que en las escrituras dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Si usted, hermano, lee eso y usted, hermanos, a usted se le mueve el corazón y usted dice, no, sí voy a pensar en el pobre, y usted es movido por eso, eso lo hace espiritual, porque usted teme la palabra. Eso lo vuelve espiritual. Si usted, hermanos, lee las escrituras que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No dicen, ¿para qué voy a amar el mundo? Si eso le molesta a Dios, ¿por qué voy a amarlo? ¿Por qué voy a seguir en pos de él? Si alguien es espiritual, hermanos, todo lo que Dios dice, lo obedece. Si el Señor dice, el que te hiera en una mejilla, ¿qué dice? Ponle la otra. Si alguno te hiera en una mejilla, y si usted es de aquellas personas que dicen, yo sí no me dejo de cualquiera, mire, usted tiene derecho a actuar como quiere, pero eso no lo hace espiritual. Espiritual, hermanos, es aquel que cree en la palabra de Dios y la obedece.
En eso, hermanos, se comienza a echar de él cuando alguien es espiritual. Si la palabra de Dios dice, hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y usted comienza a servir a los demás sin importarle si a usted le sirven o no le sirven, pero usted comienza a servir. Si la palabra de Dios dice, hermanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero si usted, hermano, no puede perdonar a alguien que le ha hecho a usted, que le ha lastimado, que supuestamente a usted le ha ofendido, usted no puede perdonar. Mi pregunta es, ¿dónde está su espiritualidad? Si la palabra de Dios, hermanos, dicen, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, y resulta que usted, hermanos, es una persona iracunda y violenta, y todavía es así, irritable, todavía se llena de enojos. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está lo espiritual en usted? ¿Qué lo hace a usted espiritual entonces? Si meterse uno a la iglesia no lo hace espiritual. Hay gente, hermanos, que puede estar llegando toda la vida a una iglesia, pero espiritual no será jamás. Ni Dios parece que tuviera interés en estarlo buscando. Pero miren, hermanos, ¿qué tiene que hacer usted para que Dios lo busque a usted? Porque lo importante, hermanos, es que usted y yo, hermanos, nos dejemos ser hallados por el Señor. Que Él nos halle. Dice, bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces, ¿quién es el que escoge? Él. ¿Y quién es el que atrae hacia Él? Dios. Jesucristo dijo, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. También dijo Jesús, hermanos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Quiere decir, hermanos, que para poder llegar a Jesucristo, uno tiene que ser mandado por Dios. Es Dios quien nos busca. ¿Qué nos hace espirituales, hermanos? Cuando nosotros comenzamos a respetar la palabra, hermanos, y la creemos y nos enternecemos frente a ella, y nos volvemos niños para creerla, hermanos, y usted comienza a sentirse, hermanos, quebrantado por aquella palabra, usted se compunge, su corazón, hermanos, se enternece cuando usted oye la palabra. Si usted, hermanos, siente, hermanos, que su corazón le palpita aceleradamente y usted siente algo allí, algo que le llena, algo que le compunge, algo, hermanos, que le hace a usted, hermanos, constriñirse. Mire, hermanos, quiere decir que en su corazón sí hay sentimientos hacia Dios y a su palabra. Y si usted no se da nada de eso, hermanos, usted es una persona dura, frívola. Dios, hermanos, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso, hermanos, que es que en el acercamiento a Dios no puede haber fingimiento, hermanos. No es, hermanos, que nosotros tengamos que hacer cosas particularmente. Solamente llenar una medida de espiritual. Y Dios, hermanos, se va a acercar a nosotros porque a Dios le conviene estos adoradores. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los anda buscando el Señor, hermanos. Y donde los haya, Dios mueve su reino, mueve el cielo, mueve la tierra. Todo lo mueve Dios con tal de ir a conseguir aquel, porque es una perla preciosa. El reino de los cielos es como un hombre que busca perlas. Y una vez que haya una, vende lo que tiene y compra aquella perla. Con esto, hermanos, usted tómese la idea, hermanos, cuánto vale para Dios una persona en esta tierra. Una que tenga perla dentro de su corazón, que tenga espíritu. Oiga lo que vale para Dios, hermanos. Dios es capaz de moverlo y le quita los estorbos. Dios le quita lo que tenga enfrente, hermanos. Podrá ser Faraón, hermanos, y su gente de a caballo. Dios, hermanos, abre el mar rojo y hace que se trague el mar a Faraón, hermanos. Dios le quita los estorbos cuando alguien, hermanos, de verdad deja ir a mi pueblo. No va a haber nadie, no va a haber un Faraón, no va a haber un Egipto que sea capaz de retener a mi pueblo. Hermanos, cuando alguien es pueblo de Dios y es espiritual, no existe estorbo, hermanos. Miren, que si su marido que le hace la guerra, que si su marido, Dios se lo quita. De veras. Si usted es espiritual y ama a Dios, se lo quita. Yo tuve una experiencia, hermanos, que a mí me llamó la atención la otra vez. Me recuerdo que la otra vez aquí en Villalobos había una señora que vino aquí a la iglesia. Nunca se afirmó en los caminos de Dios y su experiencia fue fea. Digo desagradable, hermanos, porque es de aquel tipo de personas, hermanos, que piensan que Dios no existe. O como que si Dios, o tratan, hermanos, de interpretar la bondad de Dios como tontera. Y fíjense, hermanos, de que esta señora era muy inconstante aquí en la iglesia. A veces venía, a veces no venía, era así muy fluctuante, muy de doblado ánimo. Pues resulta, hermanos, que un día viene una hermana y le hace una pregunta:
qué tal, hermana? ¿Y por qué no ha venido? Y que no sé qué, mire que qué bonito estuvo. Y la hermana compartiéndole, tratando de animarla, que por qué no viene. Entonces, sí, es que no puedo porque, es que mire, es que los hijos, es que mire, uno ya, usted porque no tiene hijos, pero uno ya con hijos aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, y puso como pretexto los hijos. Ella tenía 4 hijos. Y dijo que sus hijos eran el estorbo. Fíjense, hermanos, que fue tremendo. Le digo, hermanos, que esta historia hasta se puede escribir en un libro. Impresiona. No pasó 15 días y se le murió un hijo. Y entonces todas las demás hermanas pensaron, ¡hala, qué tremendo! Porque esta hermana acaba de decir eso. ¡Hala! Hoy sí, con un gran temor de Dios que ha de estar. ¡Qué temor ni qué nada, hermanos! Miren, más dura andaba, más soberbia. Y así, y siguió al mismo estilo. Y le preguntaron, mire, mi hermana, ¿y por qué? ¿Y por qué ahora? Pero ahora ya no le cuesta mucho con 2 hijos. No, pero siempre andar jalando con... Sí, mire, andar jalando con 2 es como andar jalando con 3. Como al mes y medio, se le muere el segundo hijo. No le miento, hermanos, es testimonio fehaciente de eso. Y mire, hermanos, y ahí andaba toda quebrantada, toda hecha a pedazos. Pero ¿creen ustedes que buscó a Dios? Y volvió a sacar por tercera vez, y miren, hermanos, estas cosas ya son inauditas. Por tercera vez volvió a sacar que el pretexto era que porque es que mi hijo, lo que pasa es que está enfermo el niño y que está malo aquí, y es que tengo que aquí, y siempre el hijo, otra vez el estorbo. Miren, hermanos, como un mes y medio después se le murió el tercer hijo. Cuando se le murió el tercer hijo, como que sí le entró miedo y se fue de la iglesia. Mejor se fue. No buscó a Dios, sino se fue. Por eso les digo, hermanos, cuando alguien de verdad se quiere acercar a Dios, hermanos, miren, si de verdad se quiere acercar a Dios, hermanos, pero honestamente, no habrán estorbos, porque Dios, hermanos, se le va limpiando el camino, le va arreglando ahí. Dice, habrá calzada. ¿Quieren que leamos este pasaje? Muy bonito, hermanos. Vean qué dice ahí en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Oiga esta profecía, hermanos. Y esta profecía encaja con aquellos, hermanos, que llenan las condiciones de Dios para poder entrar en su reino. Miren cómo dice la palabra del Señor en Isaías 35, verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con nosotros? Dios. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Verdad, hermanos, que es un mal pretexto decir, hermanos, si es que fíjese, hermano, lo que pasa es que a mí me cuesta leer? Ya se imagina usted, hermanos, que alguien saque como pretexto que no puede leer. La palabra de Dios es muy clara. El que de verdad se metió al camino, pero de verdad se metió, por muy torpe que sea, ¿qué dice? No se pierde, porque Él estará con ellos. ¿Quién cree usted que está aquí con nosotros, hermanos? ¿Y quién se pierde con el Señor a la par, hermanos? ¿Quién se pierde con semejante faro? ¿Quién se pierde con semejante sol, hermanos? Usted y yo, hermanos, estamos frente al sol de justicia. ¿Quién se pierde, hermanos? Con el Dios que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder, hermanos, para soplar el camino, para limpiar el valle, para hacer a un lado el diablo. ¿Y saben qué dijo Jesús, hermanos? Miren, yo a ustedes les doy poder para que machuquen serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Qué palabra la de Dios, hermanos. Ya andan un montón, hermanos, buscando como pretexto que la mujer, que los hijos, que el marido, que el trabajo. Miren, hermanos, si se quiere ir al mundo, mejor váyase de una vez, hombre. ¿Para qué anda poniendo con pretextos? El Señor ya fue claro. No hay pretextos. El que quiere buscar a Dios, hermanos, Dios le arregla el camino. Y si usted anda buscando pretextos, mejor váyase de una vez. ¿Para qué anda buscando pretextos, hombre? Ayude un poco a Dios. Pero si usted de verdad quiere buscar a Dios, de verdad, Dios aquí le va a barrer a usted el camino. Se lo barre, se lo limpia. Y si hay estorbos, se los quita. Pero usted y yo, hermanos, tenemos un Dios que es espíritu,
Lo único que usted tiene que hacer es ser espiritual, vuélvase espiritual, y hermanos, Dios le va a estar buscando a usted continuamente. ¿Y qué no va a hacer Dios, hermanos, con tal de traerle a usted ante su presencia? Le va a limpiar, le va a ayudar, le va a edificar, le va a quitar estorbos, lo va a echar una mano. Dios, hermanos, es tan bueno con nosotros. Así que, hermanos, ojalá usted pueda encontrarse de verdad con Dios. Vamos a orar al Señor.